Hola, soy Rafa Monterde, del Departamento de Proyectos de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en este objeto de aprendizaje te quiero empezar a hablar sobre la estimación en los procesos ágiles, en particular aplicando la metodología Scrum. Vamos a ver en qué consiste esto de programar el esfuerzo cuando hablamos del mundo ágil, ¿vale? Concretamente vamos a empezar hablando un poco de la comparación entre lo que sabemos hasta el momento sobre los métodos clásicos, ¿vale?, que llamamos, digamos, el enfoque predictivo, ¿vale?, y vamos a ver vamos a recordar cómo se programan en el enfoque predictivo y vamos a compararlo con el mundo ágil. Si tiene sentido aplicar la misma manera de planificar los recursos en el enfoque predictivo para un contexto en el que se aplican los métodos ágiles, ¿de acuerdo? Y después vamos a ver en qué consiste la estimación relativa que se utiliza de facto en el mundo ágil, ¿vale? Recordemos que en una planificación clásica, en una planificación predictiva, los recursos, especialmente si hablamos de los recursos humanos, tienen una manera muy específica de programarse, que es la programación por unidades de tiempo, normalmente por horas o por días, etcétera, ¿vale? Luego hay otro tipo de recursos materiales que por ejemplo, que se utilizan con otras unidades, pero siempre con unidades fijas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo, digamos, en el que se supone que tenemos cierto grado de certidumbre, ¿de acuerdo? Estas estimaciones se realizan en base a la experiencia previa y, por lo tanto, como es un contexto más o menos de certidumbre y tenemos información previa, podemos hacer proyecciones, es decir, bueno, por eso es predictivo, porque si ya sabemos lo que ocurría en otros proyectos similares, pues aquí vamos a hacer más o menos lo mismo, y esto nos va a costar tanto. Si, por ejemplo, tengo que organizar, no sé, pues el pintar una casa, pues más o menos ya tenemos experiencia de cuánto cuesta en horas a un pintor con una serie de cualidades profesionales básicas, pues pintar una cantidad de espacios, pues por ejemplo medido en metros cuadrados, ¿verdad?, o medido pues en número de habitaciones, digamos así, si todas son comparables, ¿de acuerdo? ¿Qué utilizamos normalmente en el mundo de la planificación o la programación de proyectos más clásico? Pues herramientas, por ejemplo, como el diagrama de Gantt, en el que, en base a las actividades que prevemos en detalle, podemos ir en detalle, decir, en cada una de las tareas qué recursos humanos van a ser necesarios y cuántas horas o qué porcentaje de la jornada laboral vamos a tener que utilizar. Como ves en el ejemplo de la figura, que en cada una, de las barras que ves aquí, que son las actividades y lo que duran dentro del calendario, es un diagrama de Gantt más o menos clásico, tienes descritas los diferentes recursos humanos y su carga en términos de porcentaje de la jornada diaria que van a emplear durante todo ese periodo que marca, digamos, la barra, ¿de acuerdo? Eso nos permite, en herramientas como esta, por ejemplo, que es Microsoft Project, también tener una disposición muy detallada de cuáles son los elementos, digamos, de carga horaria de cada uno de los recursos, ¿vale? En este caso veis por aquí que tenemos una serie de recursos, un consultor senior, un programador, esto es una aplicación del desarrollo de la implantación de un software. Entonces tenemos varios recursos humanos. Estos recursos humanos en esta tarea, por ejemplo, de instalar el software, pues resulta que los tenemos con unas determinadas horas de trabajo en un periodo determinado, ¿vale? Bien, pero claro, ¿qué ocurre cuando tenemos un contexto de alta incertidumbre? Pues habría que plantearse si tiene sentido programar los recursos por horas, ¿vale? Y sobre todo, si podemos hacerlo al inicio del proyecto, porque claro, si no tenemos, digamos, las características detalladas y además esas características pueden evolucionar con el tiempo, pues a lo mejor es un poco innecesario, por no decir a lo mejor inútil, el hacer ese ejercicio, ¿de acuerdo? Luego, simplificando, podríamos decir que en entornos de baja incertidumbre y en productos y servicios que sabemos cómo se desarrollan, ¿vale?, serían productos y servicios maduros, podemos aplicar un enfoque predictivo y entonces en el caso de la programación de recursos podemos utilizar los métodos tradicionales, pues podemos utilizar un diagrama de Gantt o técnicas un poquito más elaboradas como el camino crítico, el PERT, etcétera, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando no tenemos ese nivel de certidumbre? Cuando tenemos alta incertidumbre y además cuando tenemos productos o servicios que ni siquiera su concepto de producto está definido, ¿vale? Son productos innovadores o que tienen una carga de gestión de conocimiento compleja. Pues aquí, digamos que lo de planificar por horas, pues igual no tiene demasiado sentido, ¿vale? No tenemos esas condiciones. Y aquí tenemos que aplicar un enfoque ágil y tenemos que pensar en una manera diferente de programar los recursos en el mundo ágil, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se programa en Scrum? En Scrum se programa, digamos, una primera aproximación a la programación se realiza cuando identificamos los requisitos.
¿Qué hacemos entonces? Además de identificar cuáles son esos requisitos, digamos, utilizando lo que llamamos las historias de usuario que van en el Product Backlog, digamos, en nuestro contenedor general del proyecto con los requisitos del proyecto, además tenemos que hacer estimaciones. Pero no son estimaciones de cuántas horas cuesta hacer cada una de las historias de usuario, sino van a ser estimaciones relativas. ¿De acuerdo? Vamos a pensar no tanto en cuántas horas cuesta hacer cada una de las historias de usuario, sino en cómo de difícil es, ¿vale? Ya veremos cómo podemos hacerlo en detalle, pero en particular quedémonos en este objeto de aprendizaje con la idea de la dificultad. Vamos a pensar en cómo es más o menos difícil desarrollar una historia. Por lo tanto, el equipo de proyecto va a tener que hacer una pequeña estimación pensando en términos de dificultad. Y para poder hacer esa asignación para las historias, vamos a utilizar una lógica relativa. Vamos a ver un ejemplo así sencillo, ¿vale? Si fuéramos capaces de estimar cuánto nos cuesta comernos una galleta, ¿vale?, pues a lo mejor podríamos pensar que es fácil, en cierto sentido, estimar cuánto nos costaría comernos esta pila de galletas o comernos esta pila de galletas, ¿vale? Aquí podrían influir a lo mejor aspectos, tomando el ejemplo de que, bueno, pues a lo mejor comerse una galleta y comerse dos galletas puede ser más o menos asequible para un estómago, y entonces podemos decir que dos galletas, si una se come en 10 segundos, dos galletas se comen en 20 segundos. Pero claro, a lo mejor la capacidad de comer galletas de un ser humano satura con el tiempo. A lo mejor llega un momento que no es proporcional. Llega un momento que a lo mejor esta pila de galletas se puede estimar sumando el tiempo de cada una de las galletas, es decir, 10 segundos por galleta, pero comerse tantas galletas, igual llega un momento que la gente se empieza a encontrar mal y claro, ya se satura y ya no puede comer cada 10 segundos, luego el tiempo se va, ¿vale? Podría pasar, ¿vale? Pero en líneas generales, como además son aproximaciones más o menos cualitativas, pues nos puede servir la idea, digamos, de lo relativo, ¿vale? De todas maneras, esto no es tan fácil como puede parecer el ejemplo de las galletas, porque lo que nos vamos a encontrar muchas veces en las historias de usuarios no son algo así tan proporcionalmente asumible, sino quizá nos vamos a encontrar, siguiendo el símil gastronómico, con cosas como esta. Bueno, a lo mejor podemos saber más o menos lo que nos cuesta la galleta, pero habría que ver si eso nos puede permitir estimar cuánto nos cuesta comernos un trozo de queso o cuánto nos cuesta comernos un jamón entero, ¿vale? En cualquier caso, vamos a pensar en esa lógica de si podemos una cosa muy sencilla, poder identificar en una historia de usuario, que sería nuestra galleta, ¿vale?, cómo se puede desarrollar en términos, digamos, de dificultad esa historia de usuario, no pensando en tiempos, sino hablaremos de dificultad, pero esto era para poner el ejemplo más sencillo, ¿vale? Pues si sabemos lo que nos va a costar comernos una galleta, pues eso nos puede servir como referencia para poder estimar cuánto nos va a costar comernos el resto de cosas, cuánto nos va a costar desarrollar el resto de historias de usuario. Y esta es la base fundamental de lo que llamamos la estimación relativa, que usaremos para estimar cuál es el esfuerzo necesario para desarrollar cada una de las historias de usuario. Y con esto terminamos este primer componente de la estimación en el mundo ágil para poder, digamos, desarrollar la programación del esfuerzo en un proyecto.